Veamos cómo obra Dios en la historia de Jesús y la cruz. Una noche, Jesús estaba orando en un jardín. Estaba muy triste porque sabía lo que estaba a punto de suceder. Judas trajo soldados al jardín para que pudieran arrestar a Jesús. Al siguiente día, muchas personas fueron a burlarse de Jesús. Todos sus discípulos huyeron y se escondieron. Pedro dijo que ni siquiera conocía a Jesús. La gente le pedía a Poncio Pilato que Jesús muriera, así que lo sentenció a muerte por crucifixión. Era la muerte más dolorosa en esos tiempos. En esos momentos, Jesús fue completamente abandonado. Lo golpearon y lo azotaron muchas veces. Su mamá tenía el corazón roto al ver el dolor de su hijo. Cuando Jesús se quedó sin fuerzas, un buen hombre lo ayudó a cargar la cruz. Sus discípulos se pusieron muy tristes al ver que su amigo estaba crucificado. Al pasar de las horas, Jesús murió.
Los discípulos llevaron a Jesús a una tumba y con una piedra taparon la entrada. Aunque Jesús había muerto, este no era el final de la historia. Porque 3 días después, Jesús resucitaría. Bien, es un pequeñito video para que veamos qué sucedió hace 2000 años en esta cruz, todo el dolor y el sufrimiento que padeció Jesús por amor a nosotros, porque nosotros debíamos de haber pasado todo lo que Él pasó, porque los pecadores éramos nosotros, los culpables éramos nosotros. Sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Entonces, aquí nosotros vamos a ver no tanto lo que sucedió, lo que pasó con Jesús, sino queremos enfatizarnos y abocarnos a qué representa la cruz. ¿Por qué la gente la ha tomado como un fetiche? La ha tomado como si la traigo puesta no me pasa nada, porque eso es lo que nos han enseñado en el catolicismo, que la cruz te puede salvar si la traes puesta, que si tú besas la cruz, que ya ahí estás besando a Jesús, que si la cruz, cuando echaban fuera demonios, ponían así la cruz y según los demonios se asustaban, pero pues nada de eso es verdad. La cruz simplemente fue el instrumento utilizado por el gobierno romano para ejecutar a muchos delincuentes. Era un parte de un castigo para los delincuentes. Y la crucifixión era un método de ejecución. Y como ahí quedaban colgaditos, era muy lento y doloroso. Así que consistía esto en atar y clavar a una persona a una cruz de madera hasta que él muriera. O sea, por eso era tan lento el dolor, porque comenzaban a desmembrarse y a romperse, a hacerse pedazos los nervios de las manos, los tendones de los pies se rompían, se distendían y se rompían. La columna, de tanto estar así colgado, sostenido, se fragmentaba. Y por eso cuando ellos terminaban ahí en el sol, o en el aire, o en el frío, o en la lluvia, los dejaban ahí hasta 1 o 2 días hasta que ellos se terminaban asfixiando, porque al momento de que se colgaban así, su corazón se rompía, las arterias se desprendían, ¿verdad? Y era una muerte espantosa, espantosa. Dentro de la cultura antigua, la cruz tenía un significado negativo a causa de eso, ¿verdad? Como Cristo fue crucificado, los primeros cristianos, ellos no adoraban la cruz de ninguna manera, porque pues, se supone que era un instrumento en donde nuestro Señor Jesucristo murió. Entonces era un significado para los primeros cristianos negativo. Pero en el momento en que Jesús resucitó de su tumba, después de que ya resucitó, él transformó este símbolo negativo en un símbolo de esperanza. O sea, si resucitó es porque había esperanza de que nosotros también en su momento resucitemos.
y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque esto hace que nosotros veamos que la maldición, porque era maldito todo el que era colgado en un madero, pero como Cristo dice que nos amó tanto que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él se hizo maldito por nosotros, para que nosotros fuéramos benditos. Entonces, esa cruz ahora lo que simbolizaba era la esperanza de vida eterna, ¿verdad? Pero no se le va a adorar a la cruz ni nada. Marisol, ¿me puedes leer Gálatas 3:13-14? ¿Qué? Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amén. Estamos viendo que Cristo se tuvo que hacer maldito como aquellos que colgaban, ¿verdad? Y de esta manera se cumplió la promesa que le había hecho Dios a Abraham cuando le dijo, sal y mira las estrellas. Así será tu descendencia que no se pueda ni contar, ¿verdad? Y ahí se cumple la promesa, ¿verdad? De que nosotros por fe recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y bueno, al paso de los años han tergiversado todo, han hecho cosas que no son las correctas. Los creyentes, no, cristianos, no, los católicos. Al paso de los años, la cruz es un símbolo más carismático del cristianismo. O sea, si tú ves la cruz, tú dices Cristo, ¿verdad? Tú piensas en Cristo cuando ves la cruz. Por eso es el símbolo más característico del cristianismo. Por eso la cruz tiene un significado importante en la Biblia, porque representa la resurrección de Jesús, o sea, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y de esta manera salvará a la humanidad de la condenación, pero no es un objeto de adoración, solo es un símbolo de la obra redentora de Jesús. Así que cuando andan cargando los crucifijos con los cristos de las imágenes y todo, eso es incorrecto. No se debe de hacer eso, pero ellos en la Iglesia Católica hacen estas cosas. María José, ¿me puede leer Efesios 1:7 y 8? Sí, claro. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobre sobreabundar para con nosotros en todo sabiduría e Inteligencia. inteligencia. O sea, tenemos redención en Cristo por la sangre que derramó en esta cruz. Y tenemos el perdón de pecados por causa de lo que hizo en esa cruz. O sea, Él en esta cruz murió, en esa cruz derramó toda su sangre. Simboliza que esa cruz fue un instrumento donde Él iba a pagar por todas nuestras maldades. Y a causa de su sabiduría e inteligencia, en su gracia nos ha regalado la esperanza de vida, porque todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, creemos que en la cruz se pagó por todo. Cristo con su sangre derramada en esta cruz pagó por todo, por nuestra justificación, por reconciliarnos, nos adoptó, nos ha glorificado, nos ha permitido
la esperanza de la vida eterna, la salvación, y por medio de su muerte gloriosa y su resurrección victoriosa, nosotros ahora somos más que vencedores para la gloria de Dios. Continuamos. Y hoy día, desafortunadamente, a las personas les gusta mucho llevar una cruz colgada en su cuello como aparente protección o como un amuleto. Lo han tomado así, porque eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la Iglesia Católica. Pero la cruz tiene un significado más profundo, porque es un símbolo que representa, ya dijimos, el sacrificio vicario de Jesús. Ahí se sacrificó él, ahí murió él por culpa nuestra. Ahí derramó su sangre por culpa nuestra. Pero también en esta cruz se pagó el precio de nuestra victoria, de nuestra resurrección y vida eterna. Así que eso es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así que no necesitamos andar trayendo crucifijos. No, no tienen nada que ver con el cristianismo. Continuamos. La cruz no tiene poder alguno. Si la traes colgada en ti, si la tienes colgada en tu casa, porque el poder de la salvación viene a nuestra vida solo cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque reconocemos que Jesús, como dice en el libro de Juan y de Mateo, es la segunda persona de Dios. Como ya vimos, el Dios triuno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Él, Jesús, es la segunda persona de Dios, o sea, de la Trinidad. Y Él es nuestro Salvador y Redentor. Cuando tú ves la cruz, dices, en esta cruz Jesús murió por mi culpa. En esta cruz Jesús derramó su sangre por mi culpa. Pero en esa cruz Jesús pagó el precio de mi culpa. Y a causa del sacrificio que hizo en esta cruz, ahora soy yo vencedor. Ya no le debo nada al Padre porque el Señor Jesús pagó todo en la cruz. Eso es lo que representa en realidad la cruz. Paulina, ¿me puede leer Hebreos 10:10? Sí. En esa voluntad somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. La voluntad de Dios era santificarnos por medio de la obra redentora de Jesús, o sea, por medio de su cuerpo. Murió Jesús una vez y para siempre. No más muerte. Ya pagó el precio en la cruz una sola vez. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros fuéramos limpiados, perdonados, santificados mediante ese sacrificio que es el cuerpo de Jesús. Pero que el papá, el Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad, nos ama. ¿Sí me escuchan? Sí, Bien. Sí. Ahora, para poder entender lo que representa la cruz espiritualmente hablando, vamos a ver estos puntos. Me gustaría que bueno, después les mandamos el video, pero me gustaría que checaran esos puntos y los estudiaran para que vean por qué la cruz tiene otra representación y otro significado, ¿sí? Bueno, número uno, la cruz representa el inmenso amor de Dios por nosotros. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios se separó de ellos. Nunca más pudieron tener relación con Dios a causa del pecado que cometieron al rebelarse y desobedecer a su creador. ¿Se acuerdan? Ya vimos esa historia. Fueron echados del Edén, del paraíso. Pero Dios sabía lo que iba a pasar y ella tenía un plan glorioso, enviar a su único hijo, ¿verdad? Y dice, pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todo se quedara así, de no tener relación con el Hijo.
la creación. Entonces, afortunadamente Jehová, nuestro creador y redentor, ya tenía un plan para restaurar y recuperar la relación que tenía con el primer hombre, que era Adán, enviar a su hijo. Ana, ¿me puede leer Juan 3:16? Aprendan este texto, ¿eh? Quiero que se lo aprendan y se lo aprendan bien de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en que lo cree no pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera nos amó Dios. Amó Dios al mundo tanto que Él no quiso que se quedaran sin tener relación, porque por causa del pecado de Adán y Eva se había perdido esa relación. Entonces envió a su único hijo, ¿verdad? A su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean cuánta misericordia tuvo el Padre para con nosotros, que a pesar del pecado de Adán y Eva, hubo una esperanza, hubo una nueva oportunidad. Bueno, que ya no se puede resolver lo de Adán y Eva, pero si tú crees en el Hijo de Dios, entonces habrá salvación para ti y tendrás vida eterna. Si tú pierdes esta nueva esperanza, esta nueva oportunidad, ya no habrá otra, porque nosotros no teníamos el poder para salvarnos, ni lo tenemos. Pero Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. Enviar a su amado Hijo Jesucristo para que muriera en lugar nuestro y Él nos sustituyó en la cruz. Él dijo, yo Padre, voy, me pongo y yo muero en esta cruz del Calvario y voy a pagar por los pecados de mis hermanos, dice Jesús. Así que Él pagó por todos nuestros pecados en esa cruz. Así que no tenemos por qué andar adorando, cargando esa cruz. Nosotros tenemos que confesar a Jesús, creer en Jesús y Él permitirá que el Espíritu Santo de Dios entre en nosotros y ahora está dentro de nosotros el Espíritu Santo haciendo morada, habitación en nuestro cuerpo. ¿Ya para qué andamos cargando cruces? Traemos al Espíritu de Dios en vivo y a todo color. Continuamos. Por tanto, la cruz representa el amor inmenso de Dios al dar su vida en la cruz por ti, por mí. Así que cuando veas una cruz, tú vas a darte cuenta y vas a acordarte, esta cruz representa el inmenso amor de Dios. Dio su vida por mí. Qué diferencia, ¿verdad? Continuamos. Segundo, la cruz representa el castigo que merecíamos. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Y aunque pensemos que somos buenos, bastante buenos, debemos reconocer que tenemos la tendencia a pecar, porque muchas veces mentimos, peleamos, nosotros muchas veces somos desobedientes. En realidad merecíamos ser castigados por nuestros pecados, porque es lo justo. Si uno hace algo malo, debe pagar por ello. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia con nosotros y nos dio gratuitamente algo que ni siquiera merecíamos. Así que con esta cruz justificó nuestros pecados porque nos hizo inocentes, permitiendo que su Hijo muriera en esa cruz mediante la redención por medio de la sangre. La sangre es lo que importa. La sangre es la que nos salva de la muerte eterna, no una cruz, no un madero, sino lo que representa que sucedió en esta cruz. Derramó su sangre Jesús y ahí dejó toda su vida por nosotros. ¿Sí? Así que, Jimena, ¿puede leer Romanos 5, 6, 8? Sí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a tiempo murió por por los impios, impios. Pues apenas morirá alguien
por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atrevería a morir por un hombre de bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por oh, nosotros, Cristo murió por nosotros. ¿verdad? Aún siendo pecadores, porque cuando Él murió en la cruz, nosotros éramos todavía pecadores porque traíamos la naturaleza adámica de Adán y Eva, ¿verdad? Traíamos la semilla pecaminosa de Adán y Eva. Y aún siendo pecadores, Él dijo, pues si eres pecador, no estás justificado todavía, pero yo voy a morir en esta cruz y te voy a justificar. Y entonces el Padre, al momento que yo muero, considera a Él que también tú moriste en esta cruz. Así que Dios envió a su Hijo unigénito a sustituirnos en esta cruz y el pago, el precio y el pago que Él, más bien está mal aquí, y el pago, el precio que recibió por nuestro castigo fue morir en esta cruz del Calvario. ¿Sí? Marisol, ¿me puedes leer Romanos 3:23-25? Sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino el Hijo de Dios, muere en esta cruz, nos justifica. Así que la cruz representa la redención, representa la justificación nuestra de Jesucristo por medio de nuestros pecados. Todo lo hizo Jesús, nos redimió. La palabra redimir es comprar. Redención es pagar, pagar y comprar. Y la justificación es que ya nos justificó, o sea, yo te estoy justificando. Y si dices algo malo, pero yo te justifico. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Continuamos. Ahora, tercero, la cruz representa la señal del nuevo pacto, no la señal, o sea, le dicen, a los católicos dicen, la cruz representa la señal de la cruz, de que vemos con la señal de la Santa Cruz, todo eso, ¿no? Que nos enseñaron, no. La cruz representa la señal del nuevo pacto, porque ya nosotros ya no estamos en el viejo pacto que era con Moisés. ¿Se acuerdan del pacto de Moisés? Bueno, ahora estamos en este nuevo pacto y él lo estableció en la última noche cuando fue la Pascua, la última Pascua que pasó Jesús con sus discípulos. Durante esa última cena, Jesús les dijo algo muy importante a sus discípulos. Les explicó que su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿te regresas, hija? Y marcaría el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Este nuevo pacto iba a ser a causa de que él iba a morir en la cruz. Y este pacto se iba a sellar, porque todos los pactos se sellan. ¿A poco no hacen luego ustedes algún pacto? Ay, hacemos un pacto y ahí andamos ahí con salivita o con un sellito, o algunos exagerados hasta se pican y sangre con sangre, ¿no? Haciendo pactos. También Jesús, este nuevo pacto fue sellado con su sangre. Para ello Jesús usó el pan y el vino, esos dos símbolos, el pan y el vino, para ayudarles a entender por qué tenía que morir en esa cruz. Y vamos a ver qué representa el pan y el vino. El pan representaba su cuerpo, que sería partido, quebrado. Y de acuerdo a los ritos de los judíos, Jesús estaba haciendo un sacrificio
de acción de gracias en el cual se entendía que el pan era su cuerpo. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, nosotros recibimos la purificación y el perdón de pecados por su gracia, porque Él es el pan de vida. Por eso dice que todo el que beba de mí no tendrá sed nunca más. Todo el que coma de mí, porque dice, yo soy el pan de vida, el que de mí coma nunca tendrá hambre, pero es representativo que él les enseñó lo que iba a suceder en esa cruz. Iba a entregar su cuerpo y su sangre. O sea, representado el cuerpo como pan y representada su sangre como el para que así lo entendieran. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos haciendo memoria, recordando lo que Jesús hizo en esta cruz, su, su carne y su sangre. Vamos a ver el vino. El vino representaba la sangre de Jesús que derramaría en esta cruz del Calvario como pago total por nuestra salvación eterna. Y por medio de su propia sangre derramada obtenemos el perdón de pecados. Miren, si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, estaríamos igual que Adán y Eva, esperando la muerte total. No nada más la muerte física, sino la muerte del alma y del espíritu, donde jamás volveríamos a resucitar. Por eso es tan importante lo que Jesús hizo en la cruz. Entregó su vida, su carne, su sangre. Al decir su carne, ¿por qué? Porque ahí en la cruz murió su carne, derramó su sangre, que era la vida. Por eso la sangre está en la vida. Si a ti te sacan toda la sangre, te mueres, porque la vida está en la sangre. Y entonces en esa cruz, al derramar toda su sangre, perdonándonos nuestros pecados, nos dio salvación y vida eterna. Es decir, vamos a desprendernos de este cuerpo y cuando nos vayamos al cielo, vamos a irnos en el espíritu y en el alma, ¿no? Pero cuando resucitemos, dice que nos va a dar cuerpos glorificados. Entonces, la esperanza de esa muerte vicaria, la esperanza de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que derramó su sangre para que nosotros volvamos a tener vida eterna. Por eso se le simboliza como el Cordero perfecto y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo. Porque se acuerdan que ya vimos los sacrificios. ¿Se acuerdan de esa clase donde vimos cómo sacrificaban corderitos como ofrenda para el perdón de los pecados de las personas, que representaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario? Yo creo que vamos a tener que volver a ver estas clases porque ya se les olvidó. Y yo sí quiero que ustedes se den cuenta el valor tan grande que representa la muerte de Jesús, que representa el haber entregado ahí su cuerpo y su sangre y en lo que simboliza para nosotros. Porque si no fuera por Jesús, no tendríamos esperanza de ser salvados y de tener vida eterna. Nosotros, nuestra esperanza está en que nosotros sí nos vamos a ir con Dios. El día que nosotros dejemos de latir nuestro corazón, ese día nos vamos con Jesús. Pero los que no conocen a Cristo, esos no sabemos, esos no saben que se van a ir al infierno por la eternidad. Van a tener muerte eterna, pero van a tener sus cinco sentidos mientras estén en el infierno y van a decir, ¿por qué no creí en Cristo? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no acepté la redención en Cristo Jesús? Mira ahora dónde estoy, jamás voy a salir de este lugar. En cambio, nosotros tenemos esta esperanza de vida, porque ya Jesús hizo todo en la cruz. ¿Continuamos?
¿Sí quedó claro lo del pan y la sangre? Sí, Así que cuando tomen la cena del Señor todos los días, cada 8 días, ¿verdad? Toman la cena del Señor. cada En domingo. cada domingo, ¿verdad? Bueno, acuérdense lo que están tomando y comiendo. Ese pan simboliza el cuerpo de Cristo. Ese jugo de uva representa la sangre de Cristo. Y tanto su cuerpo como su sangre fue derramada y se pagó el precio por mi salvación. Cuando me como el panecito, recibo vida. Cuando bebo el juguito, estoy bebiendo vida, la vida de Jesús que pagó en la cruz del Calvario. María José, ¿me puedes leer Lucas 22, 19, 20? Sí, claro. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjense cómo dijo esto el Señor, ¿verdad? Tomó el pan y dio gracias y le dijo, esta es mi carne, que por causa de ustedes va a ser partida en la cruz. Es de mi sangre, que va a ser derramada por culpa de ustedes en la cruz, para el perdón de pecados. Pero a causa de eso va a haber un nuevo pacto. Ya no van a estar en el pacto de Moisés, a donde todo decía, maldito el que no cumpla con esto, maldito el que no cumpla con lo otro. Nada más lo que tenemos que respetar son los 10 mandamientos y todos los estatutos de Dios que estableció. Y ahora ya podemos pedir perdón y arrepentirnos cada que fallemos. Y el Señor Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz, nosotros podemos ir a la presencia de Dios y decirle, Cristo, volví a fallarte, me arrepiento, perdóname. Yo creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí, perdóname. Así que, por tanto, la cruz representa un nuevo pacto, un nuevo comienzo y una resurrección en Cristo Jesús. Es decir, si Jesús resucitó, tú vas a resucitar en el día que venga y nos lleve. O sea, aparentemente vamos a dormir y nos va a resucitar. Ya, nosotros hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte porque era en el antiguo pacto el antiguo pacto de Moisés había una ley de pecado y de muerte. Ahora no. En este nuevo pacto es la ley de la vida en Cristo Jesús. Hemos sido librados. Cuarto, este cuarto punto, dijo, la cruz representa la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte en esa cruz. Ya conquistó Jesús la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó. O sea, venció a la muerte. Cristo murió por toda la humanidad, luego resucitó de entre los muertos. Con esto entendemos que Cristo, por haberse levantado de entre los muertos, ya no va a volverse a morir, porque la muerte ya no tiene dominio sobre él, porque él venció a la muerte y él vive, porque a los 3 días de que murió, resucitó. Es el único que ha resucitado y no ha vuelto a morir, porque hace 8 días vimos que también resucitó de entre los muertos Lázaro, pero Lázaro al paso de los años se volvió a morir porque era un ser humano, pero Cristo no. Cristo murió, pero él resucitó y ahora está vivo, sentado a la derecha del Padre en el cielo, reinando con poder y gloria. Él está vivo. Él
dice que jamás volverá a morir porque Él venció a la muerte. Y como Él venció a la muerte, los que hemos creído en el Hijo de Dios, cuando nosotros durmamos y nos desprendamos de este cuerpo corrupto y nos vayamos con Él al cielo, la muerte ya no nos va a tocar porque tampoco nos vamos a morir. Vamos a estar con Cristo, pero vivos, y nos va a dar nuevos cuerpos. Esa es la esperanza que tenemos en la obra redentora de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con lo que sucede aquí en la cruz? ¿Qué representa la cruz? Continuamos. Ya vimos esos 4 puntos. Así que cuando recibimos, fíjense todo lo que adquirimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Heredamos su victoria. Aunque nuestro cuerpo físico muera, es decir, se va a quedar porque es polvo y en polvo se convertirá, nosotros vamos a tener vida eterna porque nuestra alma nunca se va a morir y nos va a revestir con nuevos cuerpos glorificados, pero vamos a tener vida eterna juntamente con Cristo, viviendo con Él por la eternidad con otro tipo de cuerpo. Así que Jesús no solamente consiguió la victoria sobre la muerte, también por medio de haber muerto en esta cruz y sufrir todo lo que sufrió, recibimos el poder para vencer el pecado mientras vivamos. Es decir, si cometemos errores, si fallamos, si nos equivocamos, pero ya podemos ir rápido al trono de la gracia, o sea, ir a tu cuarto si quieres y decirle, Señor, cometí este error, perdóname, me arrepiento. Perdóname en el nombre de Jesús y el Padre te perdona. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y te perdona. Esa es la manera de que hemos vencido al pecado mientras vivamos. Esta es una de las libertades que tenemos con Él porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo mora en nosotros y ese Espíritu nos va a estar redarguyendo, nos va a estar exhortando. No es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo. Cuando tú vas a hacer algo malo, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Si tú desobedeces, vas a tener consecuencias. Pero tú puedes ir rápido a pedirle perdón a Dios, a decirle que te equivocaste, a decirle que, que te dé una nueva oportunidad. Todo en el nombre de Jesús y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esa cruz ya no nada más es un fetiche, no es un amuleto, no tenemos por qué andarlo cargando, no es necesario que lo tengas colgado en tu casa, porque tú lo traes aquí en tu corazón, es decir, está dentro de ti, mora en tu cuerpo el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Continuamos. Paulina, ¿me puedes leer Romanos 6, 9, 11? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Él ya no se va a morir nunca. Y la muerte ya no se va a enseñorear más en Él, porque Él murió al pecado una vez y para siempre, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos esta oportunidad. Vamos a resucitar el día de la resurrección. Así que la
cruz que representa, cuando tú veas un crucifijo, vas a recordar, esa cruz representa nuestra resurrección en Cristo Jesús, porque ahí se pagó el precio para que yo resucitara en Cristo. Un día, todos los que se han ido, todos los que se han muerto en Cristo, o sea, que han dormido en Cristo, que se han desprendido de este cuerpo, pero que están con Cristo en el alma y en el espíritu, todos ellos van a resucitar juntamente con nosotros y todos vamos a tener cuerpos diferentes, cuerpos glorificados. Y estando nosotros allá en el cielo, ya ahí en el cielo vamos a poder vernos y nos vamos a volver a reunir, ¿verdad? Y qué maravilloso saber que tenemos esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Nadie te la da, ninguna religión te da esa esperanza de vida eterna. Por eso es tan importante que nosotros creamos en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es un regalo del Padre para que Él muriera por ti, por mí en esa cruz. Sí, Marisol. Una pregunta, cuando ya estemos allá con nuestro Padre, ¿vamos a tener memoria o no? ¿Cómo vamos a poder reconocernos? Fíjate que no lo dice todo la Biblia totalmente. No dice que nos vamos a reconocer, porque am, imagínate una mujer que se le muere el esposo y se vuelve a casar y ya tiene otro esposo. Imagínate que cuando subes al cielo digas, ay, eres mi esposo y ya tengo otro esposo, ¿no? Yo creo que no va a ser así. Pero dice que al principio, por las experiencias que han tenido gente que ha regresado, que dice que dicen que se murieron y que regresaron, dicen que se han visto a sus familiares y que sus familiares les han dicho, te vas a quedar y ellos dicen, no, todavía no, no es mi tiempo y se regresa, pero sí los ven. Yo me acuerdo de mi mamá, cuando ya casi iba a morir, mi mamá le dijo el doctor, ¿cuántos hijos tiene? Dice, tuve 8, pero ya ahorita nada más tengo 7 porque una murió, pero hay una que ya me está esperando. Hay una que ya me está diciendo, te estoy esperando, mamá. Entonces, no lo sé. No sé si cuando estemos allá nos reconozcamos eh, solamente al principio o definitivo, pero creo que no, creo que no. Y la Biblia no habla de eso, pero porque dice que vamos a tener cuerpos diferentes, cuerpos glorificados. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Por tanto, la cruz representa nuestra liberación del poder de las tinieblas. Ya no le pertenecemos al diablo. En esa cruz se pagó el precio por mi libertad, se pagó el precio para que me trasladara del reino de las tinieblas al reino de Dios. Nuestra victoria y libertad de la esclavitud de la muerte y la autoridad que nos ha delegado Jesús también es para reprender las obras del diablo. Nosotros también podemos reprender todo espíritu que quiera hacernos daño. O sea, en el nombre de Jesús te vas. Cualquier ataque que tengamos, algún espíritu que haya, bueno, que se manifieste o algo, tenemos también la autoridad que nos ha dado Jesús en esta cruz. Nos ha dado, como el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo también para reprender todas las obras del diablo.
Hasta eso tenemos. Podemos declarar en el nombre de Jesús te vas fuera, fuera en el nombre de Jesús, porque el que mora en mí, que es el Espíritu Santo, es mayor que el que está en este mundo. Qué hermoso, ¿no? Y vemos ese texto, lo puede leer Anita, Lucas 9:1, 1:2. Ujú. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y, y a sanar a los enfermos. Fíjate, reunió a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y nosotros también lo tenemos. Y nos dio autoridad para que oremos por las personas enfermas, para que estos sanen de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Que si tú ves a un niño enfermo, tú ores por él. En el nombre de Jesús, declaramos que toda enfermedad que tú tengas, Dios murió en esta cruz para que tú fueras sano. Todo en el nombre de Jesús tenemos que hacer las cosas, todo, siempre en el nombre de Jesús. ¿Alguna duda? Bueno, pues con esto terminamos la enseñanza. Hoy no vamos a tener trivia, pero